del aire. Les decía antes de irnos a la tanda que ya está en el piso Sergio Amigo, que es nuestro columnista, más allá de columnista de teatro, pero más allá de eso, hoy le vamos a hacer una suerte de entrevista porque tenemos la suerte de que él sea un especialista justamente en Shakespeare y hoy la excusa es que se cumple un nuevo aniversario del día de su nacimiento y del día de su muerte. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Dante, ¿qué tal? Muy bien. En un momento salí del aire, creo, no sé, pero ahora Sí, estoy, ¿no? Ahora me escuchás. terminaste de decir la palabra 30. Ah, bueno, no sé en qué momento dije 30, pero bueno, Bueno, alguien allí del otro lado espero que se hayan quedado y ya hemos recuperado la conexión. Sergio, bueno, te hice la presentación, decía, bueno, es una excusa, obviamente, pero quería aprovecharte para hacer algunas preguntas para el gran público, el cual me incluye. Yo decía en la introducción que curiosamente había visto la versión que hizo Pompeyo Audiver en el Centro Cultural ujú. de la Cooperación de Habitación Macbeth. A mí me encantó. Pero bueno, creo que una pregunta obvia primero sería, a ver, ¿por qué Shakespeare sigue vigente? Bueno, hoy celebrando su nacimiento, recordemos que Shakespeare nació cuando estaba en vigencia el calendario gregoriano. Sí, Después, durante su vida, se cambia por el calendario juliano y por eso coincide el día de su muerte con el de su cumpleaños, de su nacimiento, sí. 23 de abril. Uno de los dos no es el mismo 23 de abril, eso Pero bueno, seguro. no importa, digámoslo así, queda mejor. Bueno, hoy se festeja además el Día del Libro, porque Sí. coincide que en el mismo día mueren dos gigantes, Shakespeare y Cervantes. Ujú. Bueno, eso es. ¿Por qué la vigencia de Shakespeare hoy? Hay, bueno, muchísimas eh, posturas acerca de esto. La más, en mi opinión, la más vacía de sentido es la más popular, es la más común entre los críticos, que dice que, bueno, Shakespeare es vigente porque habla sobre la naturaleza humana. Sí. Lo cual no quiere decir nada, o quiere decir tanto que no es Ujú, nada. ¿Qué significa la naturaleza humana? Que somos ujú, capaces de hacer la guerra, de amar, o que nos vamos a morir. No tiene ningún sentido, en mi opinión. ujú. Shakespeare sigue vigente, su contemporáneo Ben Jonson, eh, luego de la muerte de Shakespeare, dice, bueno, no es para este tiempo, sino para toda la eternidad. Sí. No sé si para toda la eternidad. Hay una postura que yo sostengo y es que la clase dominante de hoy es la misma que estaba emergiendo cuando Shakespeare escribía su obra. ¿No? Sí. A mí me encanta recordar la famosa cita de Antonio Gramsci, ¿no? Que lo nuevo no acaba de nacer, lo Ujú, viejo no acaba de morir y en el medio aparecen monstruos. ujú, La obra de Shakespeare está atravesada por esta monstruosidad producida por la puja entre dos paradigmas. ¿M? El ujú. paradigma verticalista, el paradigma ordenado, jerárquico, que regía durante la Edad Media, se llamaba la gran cadena del ser, donde todo lo que había en el mundo estaba ordenado jerárquicamente en forma de columna. Con Ujú. el nuevo paradigma, que es este protocapitalismo al que Shakespeare asiste, que es el del hombre que se hace a sí mismo. ¿No? Ujú, ujú. Entonces, bueno, ¿a quién hay que matar? ¿No? Sí. Entonces, su obra, y no importa mucho si Shakespeare la sitúa en la Roma de Julio César, en Troya, en Egipto, por ejemplo, con Cleopatra, él siempre se refiere a su tiempo, a los conflictos de su tiempo. Por Ujú, más que, digamos, Julio César podría ser uno de un representante de uno de los dos paradigmas
en pugna durante la Sí. Inglaterra isabelina y jacobina después, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, Sergio, sí, me das las razones por las cuales vos crees que sigue vigente. Pero entonces yo te preguntaría ahora, bueno, en una supuesta competencia, si querés, entre los clásicos, ¿qué es lo que sobresale o qué es lo que diferencia a Shakespeare de otros clásicos? Por ejemplo, ¿en qué clásicos estás pensando? No, por ejemplo, no sé, digo, mencionaste a Cervantes, vamos con Cervantes, digamos. Bueno, bueno, Cervantes no escribió mucho teatro, esta es la primera diferencia. Ujú, Lo recordamos a Cervantes por El Quijote y por un montón de otras novelas cortas. Shakespeare nunca escribió novelas. ujú. Shakespeare escribió largos poemas y obras de teatro, se conservan 37. La número 38 parece que justamente está inspirada en El Quijote, que se Sí, llama Cardenio. sí. Toma el episodio de Cervantes de Cardenio. El teatro tiene esa suerte de, ¿cómo digo?, de que es una especie de realidad virtual. Uno asiste al teatro y el teatro es efímero. El teatro Ujú, está para ser representado, en mi opinión, y no para ser leído. Entonces, esta es la diferencia. El libro, el Quijote, lo tenemos en la biblioteca. También tenemos las obras de Shakespeare. Pero sí. está escrito para ser leído, el Quijote. En este sentido, Shakespeare se diferencia de otros clásicos justamente por la flexibilidad que supo darle a su teatro. Mm, ¿Mm? ujú, A mí me gusta mucho un crítico polaco que se llama Jan Koch, que dice que Shakespeare tiene la particularidad de absorber cada contemporaneidad como si fuera una esponja. Yo creo terrible. que esto tiene que ver con la flexibilidad de su teatro. Últimamente se Ujú, habla mucho de las apropiaciones que se hacen de Shakespeare. sí. Muchas de ellas son un forzamiento de sentido, francamente. Ujú, Sin embargo, justamente las apropiaciones son posibles por lo flexible, lo dinámico que es este teatro, que no sigue las reglas, por ejemplo, del realismo que va a venir después. claro. ¿No? En mi opinión, no se encorseta. Ujú, Shakespeare no pone una sola didascalia en toda su obra. ujú, Didascalia es entra, sale, levanta el brazo, bueno, esas indicaciones que los autores muchas veces hacen o escriben para los actores o para el director. sí. Ahora, y Sergio, mencionaste al pasar antes o apenas empezaste la última respuesta, el caso de Cardenio, y sé que hay como una controversia ahí acerca si Shakespeare leyó a Cervantes. Contame algo más de eso. No se sabe si lo leyó o no lo leyó. Lo que pasa Ujú, que las novedades literarias en esa época, em, pensemos en el Támesis, ¿no? Pensemos en el río que atraviesa Londres. ujú, Era pero un mercado no solamente de productos, sino también de novedades, de noticias. Em, entonces, alguien le podría haber contado tranquilamente, ¿no?, que ujú, leyó el Cervantes y que en España era un gran éxito y él pudo haber además tomado la historia de Cardenio a partir de algún crítico que haya leído o que haya frecuentado el Quijote. claro. Mm, Mira, francamente, hoy la convención es que celebramos su cumpleaños, pero en realidad poco se sabe de la vida de Shakespeare, un chico de campo. ¿No? Había nacido en Stratford-upon-Avon, en el condado de Warwickshire. eh, o sea que poco sabemos a la escuela que fue, que en su ujú, biblioteca tenía muy pocos libros. Bueno, sabemos estas cosas, no mucho más. El ujú. resto son especulaciones. Ahora, estamos hablando con Sergio Amigo, un especialista en Shakespeare, y mencionaste la lista de las obras que se conocen. Ahora, en general, por lo menos para el gran público, las más famosas son las tragedias. ¿Qué Ujú. pasa con las comedias?
A ver, tragedias que a veces no son tales y comedias a veces que no son tales. Si Ujú, algo define a Shakespeare es la total falta de respeto con los géneros, lo cual lo sí, hace enorme. sí. Siempre en una tragedia podemos encontrar un momento de comedia y al revés, ¿no? En la Ujú, comedia los personajes no mueren porque tienen la suerte de vivir en una comedia, pero siempre están al borde, ¿no? De sí. esas muertes trágicas o de ser, como digo, atravesados por una daga o una espada. ¿Qué Ujú, pasa con las comedias? Hay comedias que son muy famosas. El sueño de una noche de verano, sí. Noche de Reyes. Hay muchas otras obras que, aunque no lo parezcan, también son comedias. Pensemos en El Mercader de Venecia. Ujú, Entonces, no es que no sean tan famosas. El tema es que con las tragedias, eh, a ver, tenemos casi arquetipos, o por lo menos la tradición los usó como arquetipos. Romeo y Julieta representan al amor, sí. Otelo los Ujú, celos, Macbeth la ambición, Hamlet la duda. Obviamente mm, es muchísimo más que eso. sí, Y hay que ver si es eso. Pasa que Shakespeare es uno de los pocos autores eh, que mucha gente no los ha leído o no ha asistido a una representación y sin embargo sabe. ¿M? Si le preguntas ser o no ser, te va a decir esa es la cuestión. sí, sí. ¿M? Entonces, Ujú, por eso, en su época, cuando Shakespeare es además empresario del Teatro del Globo, estaban muy de moda las tragedias de venganza, sí, ¿no? Donde corría mucha sangre y era un género muy popular y obviamente él necesitaba vender entradas para mantener el teatro. claro. Pareciera que él mismo estaba harto de escribir tragedias de venganza, Ujú, entonces él tiene esta particularidad. Yo lo sigo a René Girard, el filósofo sí. francés, en esto, ¿no? Em, Cada obra de Shakespeare es por lo menos dos obras. Lo que parece, lo que el gran público consume, y otra obra en la misma obra. Girard la llama, él las escribía para los happy few, para los felices pocos que Ujú, entendían. ujú, La genialidad reside en que, bueno, podemos encontrar las dos. Si queremos encontrar eh, esta complicación que Shakespeare descubre muy temprano, de que al mundo y a la historia no los mueve el amor, sino la envidia. ujú, A nadie le gusta en el público sentirse identificado con alguien envidioso. sí. Entonces Shakespeare lo que hacía era disfrazarlo de tal manera que no perdiera el favor de ese público que seguía las tragedias de venganza, pero a la vez no defraudar a estos happy few, a estos entendidos Claro, en la claro. dinámica del mundo, ¿no? Ahora, Sergio, sin ponernos demasiado técnicos, pero cuando uno piensa en una tragedia, piensa en los clásicos griegos, en Ujú. Esquilo, en Sófocles. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la estructura de Shakespeare respecto de los clásicos griegos? Muchísimas diferencias. Ajá, La verdad que muchísimas diferencias. Los griegos eran, Eurípides un poquito menos, pero era el último de los trágicos cronológicamente. Los griegos eran económicos. ujú, ¿M? Por una ley ateniense, por ejemplo, no se podía mostrar una muerte en escena, una mm, muerte trágica, digamos, un mensajero venía y relataba claro. cómo Edipo se saca los ojos, cómo Yocasta se ahorca con su propia trenza, etcétera, etcétera, etcétera. Los griegos eran económicos, las tragedias son cortas. Shakespeare rescata a veces el coro en algunas de sus obras. Sí. Y Shakespeare es ese caos encantador. Shakespeare de económico no tiene nada, Ujú, ¿no? A veces es muy poco sutil también.
¿no? Esto para bajar a Shakespeare del bronce en el que se lo suele tener. ¿Tienen groserías las obras de Shakespeare? Sí, por supuesto que las tiene. Entonces, ¿hay muertes en escena? ¿Y cómo? Mira, hay actualmente en cartel en el Teatro del Picadero una obra en la que yo colaboré asesorando que se llama Tito, sobre Tito Ajá. Andrónico. Ujú. Bueno, la obra empieza con 20, si no me equivoco, 21 cadáveres y bueno, y menos mal que dura 5 actos porque si no los actores se arremeten contra el público. ¿No? Hay de todo Sí, a la vista del espectador. claro. Asesinatos, corte de una mano, una violación, mutilación de eh, otras manos, le cortan la lengua a la protagonista. Bueno, Ujú. es cosa que los griegos, bueno, no se hubiesen atrevido, ¿no? Claro. A hacer. Sin embargo, lo que los iguala es que en la tragedia, por más que no sean estrictamente tragedias las shakespearianas, esto es mi opinión y se puede discutir y se puede entrar en polémica. La tragedia se define porque los personajes no pueden escapar a un destino. Claro. Es esto. Ujú. El Ujú. destino final de todos, igual ya sabemos cuál es, ¿no? Eh, Ujú. en esto se basa, pone el foco la tragedia. Eh, Ujú. Así que él tiene otra fuente, Shakespeare usa otras fuentes. Em, por ahí usa más a Plutarco y las vidas paralelas, Sí. ¿cómo se llama? Bueno, a clásicos italianos, Ujú. ninguno de ellos escribiendo teatro, a las crónicas de Inglaterra de Holinshed. Ujú. Él usa todo esto, además de otras fuentes, Sí, sí. diarios de viajeros que venían de América, bueno, todo esto. Sí, hay una gran diferencia entre Ahora, la... Sergio, mencionaste el caso del, del Teatro del Globo, o el Globe Theater, Mm, y bueno, cuando uno va a Londres, hay hay un Teatro del Globo ahí que la gente puede visitar, donde de hecho se hacen representaciones, pero esa es no es el original. es una réplica y Contame, no está en el mismo lugar tampoco, donde estaba claro, la... eso, contame ese detalle, contame si querés lo del incendio, pero además vos decime qué hacía en el Teatro del Globo Shakespeare. Él hacía las representaciones de sus obras ahí. Claro, era empresario, era, Claro. digamos, el dueño Ujú. del Teatro del Globo, ¿no? Ujú. Escribía sus obras, las obras se escribían en forma manuscrita, por lo cual el incendio que termina con el globo puede pensarse que se perdieron un montón. Claro. Entonces, a veces se cuenta que representaba, la figura del director no existía como existe ahora, en la Mm. época isabelina. El teatro isabelino tenía sus reglas de movimiento. Era un teatro que tiene dos balcones, entradas por el costado, etcétera. Entonces, bueno, Shakespeare parece que hizo el personaje del padre de Hamlet, del fantasma, Ah, sí, dicen. O sea que era multitask, como se sí, dice sí, ahora. sí. Escribía, a veces escribía con otros, con colaboradores. eh, y bueno, la última obra de Shakespeare formalmente es La Tempestad, sobre Ujú. todo cuando el protagonista se despide diciendo que su magia se acabó, rompe la varita y chau. Sí. Sin embargo, la última obra era Enrique VIII, eh, Mm. que, bueno, tomaba el tema de Ana Bolena con Enrique, digamos, el divorcio con Catalina de Aragón. Bueno, termina la representación aparece con una gran celebración donde se tiraban bengalas desde el río. Y bueno, Sí. el techo era, claro, de Thatch, se dice, de ahí viene el apellido Thatcher. Sí. Claro, el techo de paja. Claro, Así techo de que paja no aguantó. no aguantó. Así que imaginemos cómo termina.
Yo he visto representaciones memorables en el globo, ¿eh? Sí. La verdad, y otras no tanto, pero memorables. Es una especie de Disneylandia Ujú. shakespeariana, pero vale, la verdad que vale. Bueno, así que a los que vayan a Londres les recomendamos que, porque aparte hay obras todo el tiempo, digamos, es un teatro, digamos, común, con representaciones todos los días, ¿no? En la temporada de verano, ¿no? Claro, 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 Porque es al aire libre. claro, Creo claro. que durante el invierno hay actividades adentro, pero menores. Sí. Ahora, Sergio, bueno, leía por lo menos los últimos años en esta especie de cruzada censora que es la política de la cancelación, le tocó también a Shakespeare, hubo por lo menos algunos intentos, siempre en esta idea de juzgar con valores actuales lo que alguien podía escribir hace 400 años. Ahora, esto alguna vez lo hemos charlado al aire, porque es un episodio de tu vida personal que a mí siempre me interesó, que es la cuestión de que vos has enseñado a Shakespeare en cárceles, tanto de Inglaterra como de Argentina. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué tomaste esa decisión pedagógica? Que entiendo que pues, va más allá de tu gusto personal, hay una razón pedagógica para enseñar Shakespeare allí. ¿Por qué? Justamente por esto, para ver si se podía... Por dos cosas, a ver. Te decía, a ver si se podía comprender desde el texto shakespeariano esta dinámica que mueve al mundo, que es la envidia. Mm, Esta pugna entre lo viejo y lo nuevo que define también a nuestra clase dominante, por lo menos occidental. ujú, Quiero decir que estoy interesado en esto porque además soy politólogo, entonces me interesa esta dimensión shakespeariana. En un ambiente, sobre todo en la cárcel londinense, donde, bueno, en general, en el Reino Unido, la gente, por lo menos cuando yo trabajaba, estaba poco y nada interesada en política. ujú, Entonces lo que yo hice fue diseñar un curso para un college, una institución terciaria donde daba sí, clase, y después lo adapté a la cárcel. El curso se llamaba Shakespeare Político. ujú, Entonces, esta fue la decisión pedagógica, sí, que nos abra los ojos, o tratar de que nos abra los ojos para por lo menos intentar comprender o abordar nuestra contemporaneidad. Y además, bueno, ujú. te decía justamente lo flexible que tiene el texto shakespeariano, se puede hacer en cualquier lado. Ahora, ¿y cuál es la recepción que tenías? Y te lo pregunto también comparativamente, si hubo alguna diferencia entre la recepción que pudiste tener en una cárcel londinense o una cárcel en Argentina. No, a veces era bien recibido, a veces no. Eh, digamos, la dinámica de la enseñanza en una cárcel londinense es diferente de la dinámica de talleres en una cárcel Mm, argentina. ujú, El proceso, digamos, era prácticamente el mismo. O sea, todos en general tenían dificultad para aprender un texto, pero una vez que lo aprendían, eh, se ponían obsesivos de si se equivocaban con una preposición, por ejemplo, lo cual era muy lindo. Yo siempre sostuve que más allá de lo que uno enseñe en una cárcel, hay una sola cosa importante. No importa desde dónde la abordes, desde qué disciplina la abordes, y que es recuperar esta capacidad de internalizar rutinas. mm, Creo que esto se perdió tanto en el Reino Unido como acá. No en vano los índices de reincidencia son idénticos. ujú, 70% reincide. Y más porque los ujú. que se las arreglan para que no los pesquen, ¿viste? Eh, Sí. son más. Así que bueno, ya no trabajo más en la cárcel, cumplió su ciclo. eh, así que bueno. Y Sergio, te hago ahora sí la última y te agradezco, nos hemos extendido, pero la verdad que vale la pena. También, a ver, no sé cómo preguntártelo, pero como juego, si querés, a ver, si tuvieras que recomendar, no sé, una, dos, tres obras de Shakespeare para aquel que quizás está escuchando la entrevista y dice, a ver, esto me interesó. ¿Cuál? Decime cuál, o cuáles y por qué. Bueno,
Por supuesto, Hamlet, para el que no la leyó, Romeo y Julieta, Otelo y Lear, el rey Lear. Ujú, Eso en ujú. cuanto a las entrecomilladas tragedias. Sí, Entre las comedias, como dije antes, El sueño de una noche de verano es, además de muy entretenida y muy graciosa, eh, es muy profunda. Para sí. el que quiere un divertimento sin demasiado, digamos, sin demasiada sofisticación, una de sus primeras, que es la comedia de las equivocaciones, que fue la primera adaptación de Shakespeare que hice como director. Ajá. Era una versión para niños y duramos 6 años en cartel. Ah, Así que mira. mira lo bien que Sí. habrá ido. Yo ahora estoy trabajando, estoy colaborando en un taller de montaje y creación colectiva. Estamos trabajando sobre Timón de Atenas, una obra Ajá. muy poco conocida, Ujú. pero es la obra que le sirve a Marx para elaborar su teoría sobre el dinero y su característica, ¿no? Sí, Así que también la recomiendo, La Tempestad. Yo no empezaría por las crónicas históricas, ¿no? claro. Si bien Ricardo III, por ejemplo, es Ujú, extraordinaria, y Ricardo ujú, II también, pero yo empezaría por las tragedias más conocidas, un par de ujú, comedias y quizá La Tempestad. ujú. Y ahí estaríamos más o menos hechos. Oye, y mencionaste a Hamlet, ¿por qué? Y Hamlet, a ver, primero para darse corte, diría yo, ¿no es cierto? Para no decir, ah, sí, Hamlet, la duda, ser o no ser, esta es la cuestión y nunca la Sí, claro. leíste. Claro. Entonces estaría muy bueno. Segundo es que es una obra, es una montaña, es el Everest, Mm, y a la vez accesible. mm. Muchos de mis alumnos conocían en las cárceles, conocían a Hamlet por un episodio de Los Simpson, Ah, mira. donde, claro, parece que Marge hace de la reina, Homero de Hamlet. Sí, No veo Los Simpsons yo, pero muchos sí. conocían la historia a partir de acá. Así que me hablabas de la cancelación, sí, bueno. Justamente fue el tema de una entrevista que hace no tanto me hizo Gustavo Paura, un Ajá. amigo, eh, sobre que, bueno, en Estados Unidos algunos profesores de literatura querían cancelar Romeo y Julieta, por ejemplo, porque Romeo era machista, posesivo, hacía Sí. mansplaining y no sé qué más. Ujú, Bueno, esas pavadas digamos, esas pavadas alentadas y financiadas por el capital internacional, ¿no? mm, Eh, que a mí personalmente me tienen harto. Así que no hay mucho más que hablar sobre este tema de la cancelación. El pobre Shakespeare la ujú, sufre igual que ahora la están sufriendo muchos genios rusos de la literatura rusa a ujú, raíz de la guerra. ujú, ujú. Eh, Esto. No puedo Bueno, recomendar nada porque hace 2 años y medio que no voy al teatro. claro. Bueno, te digo, yo fui a ver, redebuté con Pompeyo ahí en el Centro Cultural de la Cooperación después de 2 años. Y fue un buen regreso. Ujú. Y quiero Eh, decir que además participé en la primera edición del Festival Shakespeare. ah, Sí, para mi gusto es un poquito demasiado amarillo. No sé si me mm, explico. sí, 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 Nunca sí. más. La verdad, una estuvo muy bien, nunca más. Ujú, bien. Eh, Así que bueno, nada, no quiero ser malo, pero para qué clavarse también. No, no, por favor, ahora la gente interpretará. Eh, Sergio, te mando un abrazo grande y gracias por estar acá. Por favor, un placer como siempre, Dante. Muy bien, era entonces Sergio Amigo. Valía la pena escucharlo a él, yo no la voy a cortar para hablar las boludeces que puedo decir yo acerca de la actualidad política, imagínense. Así que hagamos lo siguiente, escuchemos, creo que le debo, claro, no, le debo a Pablo una tanda. No, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar seguramente una canción, luego pegamos una tanda y ahí vuelvo y retomamos. Hacemos algo de actualidad, pero después vamos
a leer un cuento de Pi.